Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a subir un nuevo video después de cierto momento pues de para que tuvimos, pero ya continuamos con nuestros videos explicativos relacionados con lo que es la ciencia de los números, la matemática. Y esta vez vamos a hacer un video relacionado con la derivada de una función. La derivada de una función. Nosotros sabemos que el concepto de derivada lo podemos fácilmente, si de pronto meternos con tantos postulados, si nosotros tenemos una función f de x, entonces nosotros sabemos que aplicándole el concepto de derivada, es decir, f' de x será f' de x, sabiendo que la función f de x es igual a x a la n, entonces su derivada, o f' será igual a n por x a la n menos 1. Este es el concepto básico de lo que es la derivada de una función. Esta es la función, esta es su derivada. Bien, ese concepto lo vamos a aplicar a una función normalita. Tenemos la función f de x igual a x a la 5. ¿De acuerdo? Esta es la función generatriz, la inicial. Entonces, si nosotros queremos derivar esa función, entonces decimos f' de x es igual, aplicándole el concepto, donde en este caso n viene siendo 5, entonces sería 5n, elevado a la 5 menos 1, que es el concepto que estamos aplicando aquí. De donde entonces f' de x es igual a 5x a la 4. Y aquí estaría derivada esta función. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 3x a la 4. Esta es la función inicial, a la cual me piden que halle su derivada. Entonces decimos que f' de x es igual, en este caso, a 3 por 4, que sería el que bajaría acá, 3 por 4 x elevado a la 4 menos 1, aplicándole el concepto de la derivada. De donde entonces f' de x es igual, 3 por 4, 12, x a la 3. Allí quedó esta función derivada. Es decir, la primera derivada de la función 3x a la 4 es igual a 12x a la 3. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo en el cual van a aparecer una función negativa. Vamos a ver qué pasa cuando la función es negativa. Tenemos entonces f de x igual a x elevado a la menos 3. X elevado a la menos 3. El concepto que se aplica es el mismo, solo que al final pues se hace cierto procedimiento matemático, el cual lo vamos a ver enseguida. Entonces apliquemos el concepto de derivada. Entonces decimos f' de x es igual, el menos 3, que en este caso es n, baja acá, es decir, menos 3x elevado a la menos 3 menos 1, que es el concepto que se le aplica aquí. De donde entonces tenemos que f' de x es igual a menos 3x a la menos 4. Bien, cuando una función queda, su exponente, o sea, el exponente de la letra queda negativo, pues esa función tenemos que bajarla como denominador, es decir, colocarla a dividir en la función. Es decir, que totalmente derivada esta función quedaría f' de x es igual a menos 3, que quedaría arriba, sobre x elevado a la 4. El efecto de bajar esta función es para que quede positiva, ¿cierto? También se aplica el efecto contrario. Cuando está abajo y yo la subo, obviamente este exponente va a quedar negativo. Y aquí podemos decir que quedó bien, ¿cierto?, resuelta la derivada de la función inicial. Es decir, que la derivada de la función
f de x igual a x a la menos 3 es igual a menos 3 sobre x a la 4. Vamos a hacer un último ejemplo de esta forma de derivada. Y es cuando sucede el caso contrario del que acabamos de demostrar. Es decir, que tenemos un denominador. Entonces, la función inicial tenemos f de x igual a 2 sobre x a la 2. Si nosotros notamos, vemos que entonces la letra a la cual nosotros vamos a hacerle su derivada, pues está como denominador. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a derivar es subir esta letra en la parte de arriba, es decir, subirla juntamente con el donde está el 2 como numerador. Entonces, antes de derivar, debemos hacer lo siguiente: f de x igual a 2 que multiplica a x elevado a la menos 2. Cuando sube y está positivo, pues obviamente cambia, ¿cierto?, a negativo. Esa es una propiedad que tiene la potenciación, que en otro video hemos hablado de ella, pero ahora no creo que sea relevante hablar. Simplemente cuando está positiva y lo subimos queda negativo. ¿Listo? Ahora sí que la función tiene esta forma, podemos empezar a hacer su derivada. Entonces decimos entonces que f' de x o la derivada de x es igual. Aplicando el concepto de la derivada tenemos que 2 que multiplica a menos 2 x elevado a la menos 2 menos 1, aplicando el concepto de la derivada. ¿De dónde entonces decimos que f' de x es igual más por menos menos 2 por 2 es 4, ¿cierto? 4, x elevado a la menos 3, porque menos 2 más menos 1 es igual a la menos 3. Entonces, como sabemos que no puede quedar el exponente negativo, lo que tenemos que hacer es bajarlo para que me quede positivo. ¿De dónde entonces f' de x es igual a menos 4 sobre o dividido x elevado a la 3? Y aquí estaría terminada la derivada de la función inicial. Muchas gracias por mirar este video. Estaremos subiendo nuevo contenido muy pronto. Muchas gracias. Recuerden, Gerson Profe, contenido a su alcance.